Vamos a ver en la clase de hoy la consigna del ejercicio proyectual 2. La consigna de lo que sería la segunda parte del ejercicio proyectual 2. Todo esto que voy a mostrar, en realidad ustedes ya lo tienen porque forma parte del documento ejercicio proyectual que está colgado en el aula virtual y que describe todo lo que es el desarrollo de todos los trabajos prácticos. Pero vamos a revisarlo paso por paso para explicar bien qué es lo que tienen que hacer. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la consigna del ejercicio proyectual 2? Diseñar y documentar el anteproyecto arquitectónico del edificio del pabellón Expo, usando técnicas de modelado avanzado BIM y procedimientos simplificados de documentación. Esto simplemente lo que hace es poner en tema el ejercicio proyectual en términos de el modelado avanzado BIM y técnicas de documentación básica. A fin de simplificar y agilizar el proceso proyectual, el alumno generará su propuesta produciendo variaciones al diseño dado de la cátedra, operando solo con algunas variables de juego libre, principalmente estructura y envolvente. Como la materia no tiene como propósito principal el desarrollo de un proceso proyectual, sino que nos interesa abocarnos a la técnica, pero como la técnica solo se puede entender apropiadamente en el juego del diseño, es que simulamos un proceso de diseño simplificado. Y esa simplificación la hacemos en términos de que el proceso de diseño no se desarrolla en forma total, sino en forma parcial, como variaciones de algo que la cátedra les provee a ustedes. Ya vamos a ver un poco más adelante de qué se tratan, cuáles son las variables específicas con las cuales ustedes pueden jugar. El resultado, si bien emparentado morfológicamente con el diseño dado, deberá contener aspectos originales que lo distingan de aquel, en particular en su apariencia exterior. Esto lo que significa es que, obviamente, como les estamos dando una base, va a haber un parecido entre el trabajo de la cátedra y el que puedan desarrollar ustedes. Pero el objetivo es que ustedes logren distinguirse significativamente de lo que es el trabajo de la cátedra. Vamos a ver de qué se trata. Más adelante, en lo que es el desarrollo del ejercicio proyectual, después de la consigna, vienen una serie de ítems que van especificando el ejercicio, dentro de los cuales uno de los principales son las condicionantes de diseño. El anteproyecto del conjunto Expo de la cátedra es el contexto determinante al cual debe adaptarse el diseño del edificio del pabellón. El ejercicio en esta instancia se restringe solo al edificio, por lo que el alumno deberá considerar que su propuesta debe ser dimensional y funcionalmente compatible con el espacio manzana que tiene asignado el edificio en el conjunto de la cátedra. Esto se expresa en las restricciones para modificar la posición del pabellón en el conjunto y la relación del pabellón con los elementos del contexto inmediato. O sea, para que se entienda más claramente, la cátedra provee de un contexto y provee de ciertas ideas básicas para armar lo que es el conjunto. Entonces, eso es justamente para simplificar el proceso de diseño. Ustedes lo que tienen que hacer es proponer un edificio, pero que sea compatible con el contexto de la cátedra. Y para que sea compatible, justamente lo que le pedimos es que no se modifique la ubicación ni las dimensiones aproximadas y que no se modifiquen sustancialmente las relaciones que tiene el edificio con el contexto. Es decir, ya tenemos un contexto que tiene un estacionamiento, que tiene una determinada manzana, que tiene una relación con respecto a las avenidas, las calles laterales, etc. Entonces, asuman como dado ese contexto y hagan variaciones en el edificio sin alterar esas relaciones, porque si no van a necesitar hacer modificaciones sustanciales al entorno y no forma parte del ejercicio complicarse con eso. Variables de diseño. Hay un conjunto de variables que son de libre juego para el alumno y una de las cuales es la envolvente del edificio. Envolvente del edificio, de todas las variables en juego, esta es la única que requiere variación obligada con respecto al edificio original, en no menos de dos de las siguientes maneras. Modificación de la forma del envolvente, modificación de la modulación y o configuración del envolvente, modificación de la estética del envolvente y agregado de pieles o parasoles. ¿Qué entendemos por envolvente? Esto que está acá en amarillo. Es la piel perimetral del edificio
que resolvemos con muro cortina en el instructivo. Esa piel ustedes las tienen que modificar. Modificar por lo menos en dos de estas variaciones, en dos de estas variables que estoy indicando acá. Una es la forma, que es lo que tenemos acá. O sea, ustedes pueden producir diferentes tipos de alteraciones de la forma digamos, del muro cortina del instructivo de la cátedra, no solamente como está acá, sino también podrían ser formas irregulares, curvas, deformaciones en vertical. Ya vamos a ver algunos ejemplos al final de trabajos anteriores donde se ejemplifican ese tipo de variaciones. La modulación. Se supone que ustedes tienen que practicar y jugar con el muro cortina. Y una de las cosas que definitivamente tienen que modificar sí o sí es la modulación. Porque además, a partir de la modulación, es que ustedes van a producir las otras variaciones como la estética y la forma. Cualquier forma que ustedes planteen que sea diferente va a necesitar una nueva modulación. La estética. La idea de la estética es que justamente se trabaje sobre la apariencia en términos de colores y materiales del muro cortina. No se restrinjan a los colores y materiales que la cátedra provee. Prueben, propongan cosas. Y por último, el agregado de pieles, no sé si distingue acá, en realidad acá está indicado una especie de parasol, que en realidad las pieles las podemos realizar con el mismo comando muro cortina, utilizándolo en forma creativa. Hay una serie de videos publicados en el aula donde se muestra cómo hacer no solamente parasoles, sino también otro tipo de juegos. Y vamos a ver también algunos ejemplos. Dentro de las variables de libre juego que ustedes tienen, también está el sistema estructural. Sistema estructural, la cátedra ofrece un conjunto de videos explicativos de sistemas estructurales, arcos, pórticos, estereoestructuras, que el alumno puede usar para su propuesta. Advierta que el cambio de estructura implica necesariamente cambio en otros aspectos del diseño, por ejemplo, la forma exterior del edificio, resolución de cubierta, diseño del sector interno, etc. Yo diría que en realidad ustedes deberían empezar por esta variable cuando hacen una variación del diseño. ¿Por qué? Porque la estructura es como la base a partir de la cual ustedes van a configurar toda la piel y la cubierta. Entonces, ¿Por cuál variable? la estructura. Ah, ok. Obviamente, si yo cambio la estructura y utilizo un arco, nada de la morfología general del edificio de la cátedra la pueden utilizar, porque ya he cambiado radicalmente la cubierta y la forma de lo que es el envolvente. Y lo mismo ocurre con los otros casos. La estructura de una rana es distinta a la estructura de un ser humano, por ejemplo. Claro, acá tenemos un ejemplo de a qué nos referimos con la estructura. La estructura nos estamos refiriendo a ese esqueleto que sostiene, porque tenemos un proyecto muy simplificado, un proyecto justamente está pensado que esté particionado en elementos que sean muy simples y sencillos para ser trabajados en forma independiente o no, bueno, también se pueden relacionar, pero básicamente la idea es que ustedes definan una estructura que implica también definir una modulación y a partir de esa estructura se produzcan las variaciones del muro cortina y de la piel o lo que quieran agregar. Entonces, hay videos en el aula virtual de cada uno de estos tipos de sistemas estructurales a los cuales ustedes les pueden agregar lo que quieran. Porque acá esto es una sugerencia básica y ustedes pueden hacer nuevas interpretaciones estructurales o proponer nuevas cosas. Ya vamos a ver también algunos ejemplos de alumnos que han hecho variaciones fuera de lo previsto por la cátedra. Eso está bien, les aclaro. Que ustedes sean creativos y utilicen otro tipo de elementos, está perfecto. Es más, es deseable que ustedes experimenten con cosas nuevas. Arquitecto, disculpe, le quería hacer una preguntita. Yo quería hacer una cubierta con estructura de estereoestructura, pero vi, digamos, que es como que no te da muchas opciones, sino que queda una estereoestructura muy simple. Quería preguntar si en Archicad se podían hacer estereoestructuras con curvas o con alguna forma un poquito más compleja. Si bien hablamos de modelado BIM complejo, en realidad todavía estamos en las preliminares del modelado BIM. Entonces, no pretendamos utilizar cosas muy complejas porque no tienen los fundamentos como para poder operar con esas cosas.
Las propuestas que hace la cátedra se basan en elementos que tiene Archicad, ya sea en forma de objetos o en forma de comandos básicos y combinación de comandos básicos que son fáciles de realizar. No hay ningún objeto que te permita hacer estereoestructuras curvas y raras. Sí se puede, y hay algunos ejemplos, vamos a ver, de alumnos que han hecho cosas irregulares o con curvas, pero es a través de la utilización creativa de otros comandos. Entonces yo más bien diría, aceptemos como restricción el trabajar con los elementos simplificados que tenemos. Porque si queremos hacer algo que está fuera del repertorio de elementos básicos con los cuales nos movemos, vamos a tener que complicar demasiado el ejercicio. En este ejercicio, hagan algo que esté, si quieren irse un poco más allá de lo que la cátedra le da, perfecto, pero no mucho más allá. En todo caso, dejemos para el siguiente ejercicio o el otro la posibilidad de que ustedes sigan avanzando y explorando opciones más avanzadas. De todas formas, hay otra limitación que, bueno, está bien que haya esta pregunta porque me da la oportunidad para aclararlo, y es el hecho de que ustedes cuando modelen y definan la estructura que van a utilizar, tienen que pensar también en las cuestiones de orden práctico, no solamente el diseño y la estructura, sino también las cuestiones de orden práctico referidos a la capacidad de su computadora. Si ustedes utilizan elementos constructivos complejos, como por ejemplo la estereoestructura, que tienen muchísimos elementos, muchísimas diagonales, curvas, etc., eso les va a aumentar notablemente la cantidad de polígonos, les va a significar archivos mucho más pesados, les va a significar más tiempo de renderizado, o sea, necesitan una computadora más poderosa. Entonces, si ustedes son conscientes que no tienen una computadora que sea muy poderosa, yo les sugeriría que traten de elegir elementos estructurales o soluciones, no solamente de elementos estructurales, sino de muro cortina, de pieles, que sean relativamente sencillas. Si no, se van a encontrar con la imposibilidad de trabajarlo al modelo. ¿Está claro? Sí, sí, está clarísimo. Justamente a mí me pasa que le tengo que hacer mantenimiento a mi computadora. Tengo una placa muy buena, pero no sé. Yo soy de Jujuy, entonces con esto de la pandemia me trasladé varias veces de Tucumán a Jujuy con la computadora y bueno, me parece que algo tiene porque se me traba muchísimo cuando tengo que hacer la lámina. Inclusive cuando tenía que hacer la lámina del instructivo 1 que no tenía tantos polígonos, se me trababa muchísimo con los alzados y los cortes. La parte que hemos estado utilizando en el instructivo 1 no necesita tanto de aceleración gráfica, ¿no? Yo más bien diría de que si has tenido problemas de que se traba la computadora, tendería a pensar que o es problema del disco rígido que está lleno o que es problema de memoria. Pero no creo que el problema sea la aceleración. De todas formas, si has tenido problema en instructivo 1, yo te diría que urgente hagas revisar la computadora, que te la dejen en mejores condiciones, porque esto va creciendo en complejidad en forma acelerada. Muchas gracias. Siguiendo con las variables de diseño, contexto inmediato, a los fines de permitir diferentes propuestas de organización del edificio, se permite que el alumno produzca variaciones menores al entorno inmediato. Las variaciones de las posiciones de los accesos y una nueva configuración del edificio puede implicar cambio en las características de los espacios exteriores directamente vinculados al edificio. El entorno que se le provee al alumno es en realidad una plataforma lisa, sobre la cual ustedes podrán, como en este render por ejemplo, configurar diferentes elementos que hagan juego con el edificio. Puede ser algún elemento parquizado, puede ser alguna fuente, algún equipamiento urbano, etcétera, etcétera. Eso está no solamente permitido, sino que además es necesario para conformar lo que es el proyecto. Excepciones. Se admite una variación de la superficie del edificio hasta un 20%, variaciones del programa general o del sector interno de cualquiera de las restricciones definidas, siempre y cuando estén fundadas en claros objetivos de diseño. Si lo hagamos clarito, si ustedes tienen ganas de trabajar, tienen inspiración y quieren hacer cosas diferentes, no hay ningún problema. No le vamos a cortar las alas. Simplemente que eso esté apoyado, fundado en justamente una idea de diseño y la ganas de trabajar. Si ustedes quieren trabajar, tienen el apoyo nuestro, quieren hacer un edificio más complejo, quieren hacerle cosas, no hay problema, yo me ofrezco a ayudarlos, pero que tenga un fundamento el diseño.
Procedimiento. Hay una primera parte que ya se explicó en un video que publiqué en el aula virtual la semana pasada y que hace referencia al instructivo 2. Entonces lo vimos porque se supone que todos han hecho el instructivo 2 y que corresponde a la parte de videos que está acá marcada dentro del aula virtual. Vayamos a la parte propia del ejercicio de la segunda parte, que empieza con este punto que está acá, que es la parte de diseño. Y empieza, esto no solamente hace referencia a la técnica, sino una sugerencia de pasos que ustedes pueden realizar para producir el diseño, ¿no? Entonces empieza por construir un banco de ideas de inspiración. Investigar antecedentes de edificios de exposición, uso de muros, cortinas, parasoles, pieles y sobre soluciones estructurales de grandes luces. Realizar búsquedas en Internet, recurrir a sitios web especializados en proyectos de arquitectura o consultar sitios de la industria de la construcción. Y en segundo punto, analizar ejemplos de alumnos de años anteriores. Para esto se han publicado en el aula virtual ejemplos seleccionados. Hay un video y hay un conjunto de trabajos en PDF, en la parte de render. Lo que les sugerimos es que alimenten la imaginación con ejemplos, con paramodelos. Para eso, buscan en Internet, vean cosas, y no es para que ustedes vayan a copiar. Esto es algo normal, natural en la arquitectura. Ustedes lo que tienen que hacer es buscar inspiración, buscar elementos que les resulten interesantes y que van extrayendo de diferentes ejemplos y los tratan de combinar ustedes en su propio ejemplo de manera novedosa. Entonces, bueno, acá hay algunos ejemplos que obviamente algunos tendrán relación directa con el diseño que ustedes tienen que realizar y otros que no. Van a ver que hay muchos alumnos que están evidentemente inspirados en este modelo de pabellón. Viendo estos ejemplos, por ahí puede ser que el edificio no se adapte directamente, pero tiene algún trabajo de material, algún detalle, algún efecto que les gusta y que les sirve para aplicarlo. Y estos que están acá son los ejemplos de los trabajos de la cátedra, que vamos a ver algunos enseguida. Ver a conciencia los videos demostrativos de los ejemplos de tipo de estructura y muros cortinas, que en el instructivo 2 proveen la base, que junto con el instructivo 2 proveen la base técnica con la cual operar. Yo les sugiero que vean los videos enteros. Porque hay algunos alumnos que dicen, bueno, yo voy a hacer con arco y ven el video de arco y no ven lo demás. No, en los otros videos también hay cosas que les pueden resultar útiles. Es más, yo diría que vean los videos y a partir de ver los videos recién elijan qué sistema estructural van a utilizar. Concebir la propuesta. De la consideración del material indicado, el alumno deberá concebir su idea arquitectónica que debe diferir del diseño de la cátedra como mínimo en, y es lo que hemos dicho hace un rato, variación del envolvente y modificación en una o más de las siguientes variables: estructura y cubierta, sector, administración y servicio, pieles y cielo raso. Esto no es una cuestión matemática, yo hice una variación de estructura y otra de piel. No, uno le pone ciertos indicadores para poner ciertos criterios objetivos de cuánto tienen que modificar. Pero en realidad, lo que tendrían que hacer ustedes es proponer un diseño que sea integral y propio de ustedes. Y si lo hacen así, van a ver que naturalmente va a ir difiriendo el de la cátedra, porque van a empezar a querer ponerle o introducirle ciertas ideas, que esto, que lo otro, el tipo de material, bla, bla, y se va a producir un diseño que va a tener identidad propia. Lo que no queremos es que ocurra, como en algunos casos ha pasado el año pasado, que termina siendo un Frankenstein, porque sacan un pedazo de estructura de acá, sacan un pedazo de muro cortina de acá, lo meten así, y no tiene unidad el proyecto. No. Todo tiene que ser concebido en forma armoniosa. La estructura tiene que ver con la cubierta, tiene que ver con el muro cortina, tiene que ver con el interior. No es una combinación de variables independientes. Sintéticamente, ustedes tienen un edificio que tiene que hacer variaciones, pueden empezar con la estructura y a partir de la estructura ver las variaciones de lo que es la piel, la cubierta, tienen que adaptar el sector interno, a eso lo ubican dentro de lo que es el entorno de la cátedra y tienen resuelto el ejercicio proyectual 2. Procedimiento de diseño termina con el modelado BIM, que es lo que acabamos de ver, o sea, tienen la parte de concepción y la parte de modelado de BIM de lo que han concebido. En algunos casos es un proceso que va de la mano, porque ustedes van modelando y diseñando, ese es el concepto.
Inserción del contexto del sector administración y documentación BIM. En la documentación tiene que utilizar la misma lámina que hemos utilizado en el instructivo 1 y tiene que utilizar una secuencia de operaciones similares a las descritas en el instructivo 1. O sea, ustedes van a tener un modelo, ese modelo tiene un conjunto de vistas de trabajo, esto lo hemos explicado en la clase anterior, las vistas de trabajo serían el equivalente a lo que es el Model Space de AutoCAD o lo que son las vistas normales de SketchUp. A partir de esas vistas de trabajo, ustedes van a generar vistas dedicadas donde hay una relación fija de escala, tipo de pluma, colores, tipo de expresión, etcétera, 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 si tiene sombra, no sombra. Y con esas vistas dedicadas van a diagramar una lámina donde ustedes van a tener que empezar a jugar con las escalas, con las vistas. En algunos casos tendrán que decidir si va una vista u otra, tendrán que decidir qué escalas son, junto con el archivo maestro de la cátedra y producir el archivo de Protege. Ustedes tienen libertad en la diagramación, ya saben qué es lo que tienen que mostrar y en cada caso podrá ser necesario agregar algo o sacar algo. Ejemplos. Bueno, esto que vemos acá son ejemplos de trabajos prácticos 2 de alumnos de años anteriores. O sea, sería equivalente a la instancia actual que están ustedes. Y pueden ver, por supuesto, siempre hay parecidos en algunos trabajos. ¿Por qué? Porque este alumno y este alumno trabajaron con uno de los estilos predefinidos del muro cortina. Esto no es copiar. Se da la casualidad que ambos alumnos han utilizado un atajo dentro de la configuración del muro cortina. No está mal, pero lo ideal sería de que no haya tanto parecido. De todas formas, son cosas válidas. Podrán ver que en muchos casos se utiliza el sector interno de la cátedra, lo asumimos como algo válido porque el instructivo 1, el trabajo práctico 1, era un poco para hacer músculo, como decíamos, entonces no nos interesa en realidad el diseño del sector interno, sí nos interesa el diseño del edificio. Entonces, si a ustedes pueden meter el sector interno de la cátedra y eso les simplifica el trabajo, admitido, no hay problema. Si quieren producir variaciones o necesitan producir variaciones porque la estructura se los exige, porque la nueva configuración del edificio se lo exige, lo hacen. Bueno, acá tenemos un tipo de estructura similar al de la cátedra. Este es un pórtico. Este es un sistema estructural diferente porque es una parrilla de vigas y un perímetro de vigas y columnas metálicas. Acá tenemos el sistema de estereoestructura, que como hemos dicho recién, efectivamente es un poco rígido, no es el más interesante a mi punto de vista, pero por ahí se pueden hacer cosas que pueden ser más vistosas que esta, la posibilidad de trabajar con arcos, con diferentes criterios. Acá tenemos, por ejemplo, un alumno que lo que hizo fue utilizar un techo curvo, pero fue a través de la secuencia de elementos lineales. O sea, no utilizando una estereoestructura con formas curvas, sino simplemente poniendo una serie de elementos lineales que le van dando la curvatura, que obviamente es una curvatura en solo sentido, no es con doble curvatura. Acá tenemos un edificio que está armado en función de la secuencia de bóvedas, que es algo similar al tema de arco, o puede ser simplemente bóvedas realizadas con herramientas de Archicad. Acá tenemos un edificio que tiene una estructura tipo shed, basado un poco en lo que es la estructura de la cátedra, pero con una variación, porque tiene puesto las vigas de filigrana en otra posición, con otra forma. Esto es una variación de la idea del pórtico, donde tenemos también incluso los muros cortinas inclinados. Acá tenemos el pliegue de lo que es la envolvente. Hay pocos alumnos que el año pasado han hecho uso del pliegue del envolvente, yo creo que es bastante interesante esta opción. Hay algunos alumnos que digamos, para el trabajo práctico 2 ya estaban empezando a probar de motu propio porque ellos habían visto la parte de render, ahí van avanzando y experimentando, y tenemos muchos trabajos de trabajo práctico 2 que ya incorporaron render, no con Twinmotion, con el de Archicad, pero que los alumnos solo fueron avanzando en los temas. Es interesante empezar a probar el render porque les da una perspectiva más clara o incluso los retroalimenta con nuevas ideas con respecto a lo que ustedes están planteando a nivel de volumetría, muro cortina, etc.
No todos los ejemplos que pongo acá son ejemplos que yo repetiría, pero son ejemplos sobre los cuales ustedes pueden ver. Acá hay un trabajo muro cortina bastante interesante, complejo. No es el que más me gusta, pero no hay ninguna duda que ahí hay trabajo. Yo creo que quizás con otro tipo de color hubiera funcionado mejor. Acá también nuevamente el muro cortina fraccionado de formas irregulares, acá también. Hay mucha potencialidad en el trabajo de muro cortina, no es simplemente una serie de cuadraditos puestos uno al lado del otro. Tenemos acá, estos también son ejemplos basados en ideas que se pueden ver rápidamente en internet, la idea de cortar el muro cortina con una forma irregular para dar una sensación volumétrica diferente. Hay varios ejemplos de este tipo. Acá nuevamente elementos vidriados integrales. Un trabajo de piel que se hizo juntamente con el muro cortina, lo pongo en el trabajo de render porque el alumno no lo incorpora a la piel en el instructivo, en el trabajo práctico 2, sino que lo hizo al final ya. Pero me parecía que era interesante mostrarlo para dar una idea de que con cosas sencillas se pueden hacer cosas muy interesantes. Es simplemente buscar una combinación del muro cortina de lo que son, o sea, configurar formalmente lo que son los paneles y lo que son los diferentes marcos del muro cortina para dar una expresión interesante. Y en este caso lo combino con simplemente lo que podría ser, no un forjado, sino una estructura curva, lo intersectó, le hizo una operación booleana acá y realmente queda muy interesante. Y adentro tiene una caja de vidrio. Estos son otros ejemplos ya de la parte de render también, pero que me parece interesante mostrarles porque cuando uno ya empieza a diseñar un muro cortina tiene que pensar cómo va a ser el render. Porque este tipo de efectos uno no los ve directamente cuando diseña el muro cortina. Tiene que imaginarse estas reflexiones, la idea de la iluminación, de cómo se ve traslúcido el edificio, el trabajar con paneles de muro cortina espesos, no los 2 o 3 centímetros, sino 50, 60 centímetros para darle volumetría a lo que es el elemento opaco del muro cortina. Bueno, estas cosas se ven en render realmente. Está bien que ustedes empiecen a probar, es muy sencillo el render, ya incluso tiene algunos videos para trabajar con render en Archicad en el punto 5 y puedan hacer un par de pruebas para ir viendo de qué se trata, ¿no? Acá también otro trabajo interesante en muro cortina. Y nada más. ¿Preguntas? El EP2 es para entregar el domingo siguiente, digamos. Este domingo se entrega el instructivo 2, ¿verdad? Sí, todas las fechas están actualizadas en el aula virtual. Bien, Hago bien. una aclaración. La semana que viene es el Arquisur. Entonces, la facultad, el consejo de la facultad dijo que no hay clases. Sin embargo, sí autorizan a que haya consultas. Por eso he adelantado la clase esta de la introducción de la presentación de la consigna, la segunda parte, para que ya lo tengan a mano ustedes. Y la semana que viene únicamente vamos a dar clases de consulta y eventualmente si alguno quiere que le hagamos una crítica o que veamos algo de su proyecto, me puede mandar el PLN por correo al correo de la cátedra, cosa que ya lo tengamos y lo vemos. Técnicamente la semana que viene no hay clases, sino solamente consulta. Bien, gracias, profe. ¿Qué elementos van en el instructivo 2? Cuando decís qué elementos van en el instructivo, ¿te referís a qué vistas hay que incorporar en la lámina? Claro, sí. Tenés ahí un ejemplo impreso, digamos, dentro de lo que es la explicación del instructivo 2, donde se muestra una posible configuración de la lámina. Tenés libertad a partir de eso de armar la lámina como quieras. Hay un cierto conjunto mínimo de elementos para explicar un objeto arquitectónico. Pero de ahí en adelante, como es el instructivo, ustedes pueden experimentar. El instructivo únicamente se verifica que esté presente y que se ha hecho el ejercicio, pero no vamos a calificar ni vamos a criticar lo que está dentro del instructivo. ¿De acuerdo? O sea que... Ok, entendido. Sí. Ahora, el trabajo práctico, el EP2, el ejercicio proyectual 2, tiene que terminar una lámina que nos permita a nosotros entender el proyecto de ustedes.
En ese caso sí hace falta que haya un criterio claro de explicación del proyecto, porque si yo no me ponen un corte y hay una estructura compleja que no la veo yo, no hay una perspectiva interior, entonces no puedo entender el proyecto, no puedo criticarlo. Ustedes tienen que, ya son alumnos avanzados de la carrera, tienen hecho varios proyectos, ya saben cuál es el conjunto mínimo de elementos que permiten describir un objeto arquitectónico. Bueno, chicos, Bien. consultas. Profe, Sí. ¿cómo se inclina el muro cortina? ¿Cómo se inclina el muro cortina? Sí, o sea, uno lo hace en el plano vertical y uno, ¿cómo hace para darle una inclinación, por ejemplo, no sé, Bueno, o de sea, 80? a ver, rápidamente te explico. En los videos está explicado eso, o sea, si lo ves, es muy sencillo. Hay un parámetro de configuración al comienzo que te pregunta por el ángulo. Si vos pones 90 grados vertical, si pones 45 o 50 es inclinado. De la misma forma, si vos vas a un muro cortina, bueno, lo veamos. A ver. ¿Están viendo, no es cierto? Sí. Sí. Sí, Cuando vos comenzás la configuración del muro cortina, en la primera pestaña, en la raíz, tenés geometría y posicionamiento. En geometría y posicionamiento tenemos la altura, vamos a poner 12 para que sea algo más interesante. Tenés la elevación y acá tenés el ángulo. El ángulo de 90 grados es un muro cortina vertical y un ángulo diferente, pongamos 80 grados, va a ser un muro cortina inclinado. Ya te estás viendo en planta que está inclinado. Ahí se ve claramente que está inclinado. De todas formas lo puedo modificar porque en cualquier momento yo vengo acá y pongo, digamos, 45 y se modifica. bien, 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 bien. Claro, pero en caso de hacer eso también tenemos que modificar la estructura, sería. Exacto. Bueno, obviamente sí, es lo que le estoy diciendo. Ustedes tendrían que empezar por la estructura, definir la estructura y después ver el cerramiento. Y el cerramiento tiene que ser compatible con la estructura. Consultas. Arquitecto, en el Sí. caso que se lo quiera hacer eh, como que con ondas, ¿cómo sería? ¿Con qué? Claro, Perdón? un muro cortina curvo. Claro, curvo, que tenga curvas. Bueno, todo eso está en el video, ¿no? Hay un video de teoría y hay un video de uso de muro cortina donde se explica todo esto. No tengo problema en explicarlo, pero sería bueno que vean el video donde se hace la explicación sistémica de todo el proceso del muro cortina. Bueno, básicamente, en primer lugar, aclaremos, muro cortina curvo no existe en términos objetivos. O sea, cuando uno hace un muro cortina, el muro cortina lo que hace es poligonalizar digamos, el muro cortina. No tenemos paneles curvos. Lo que tenemos es un polígono que, si uno lo ve, digamos, en una escala mayor, va a tender a parecer una curva, pero no es una curva. Pongamos acá 90 nuevamente. Cuando yo voy en lo que serían los métodos geométricos para generar muro cortina, tengo diferentes métodos. Estos son métodos lineales, individual o encadenado, y acá tengo la posibilidad de hacer diferentes tipos de muros curvos, ingresando centro y radio, 3 puntos, etc. Y este sería para hacer bóvedas. Ustedes vienen acá y hacen el muro cortina. Hay que aclarar que cuando ustedes hacen un muro cortina curvo no puede tener inclinación, porque eso produciría un problema que ArchiCAD no lo resuelve por ahora. Entonces, si ustedes hacen muros cortinas inclinados, tienen que ser rectos. Y hay formas de hacer intersección de muro cortina, pero les pido que lo vean los videos, porque ahí está explicado todo eso.
Consultas. Profe, yo tengo una consulta. Hay algo que me está pasando con el Archicad, que vio que ahí usted mostró que hay como opciones que te dicen si lo puedes hacer lineal o en grupo o cuadriculado, ya sea un muro, un forjado, cosas así. Sí. A mí no me está apareciendo esa parte, no sé por qué. Si quiere le muestro. Mostrame, pero estás usando Archicad craqueado, no estás usando el educativo. ¿Cómo? No estás usando el Archicad educativo, ¿o sí? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. porque el Archicad 24 craqueo tiene ese defecto. Tiene el No, es que problema ya de lo que no había muestra hecho. los... Ya Bueno, lo a ver, había mostrame. hecho y se dejó de estar esa función. En el práctico 1 lo usé y ya no lo puedo usar. Mostrame. Ahí está compartiendo. Sí. Ok. Acá estoy en el muro y como que me sale para hacerlo, pone el cuadrado nomás, pero no veo, o sea, debería estar acá la opción que te dice para hacerlo lineal o de otra forma. Pero Está bien. A ver, vas a hacer en ventanas, listo. Por arriba. paletas, Espera. Acá. para no saber que estaba bien otra cosa. Ventana, no. Al menú principal, A ver. arriba, ventanas, Espera. ahí. Ahí. Paletas, Ajá. paleta de información. Activa esa paleta. Ok. Ahora, esa es la paleta donde están esos parámetros. Ahora tenés Y debería que poner acá. arrastrarla de ahí y ponerla ahí arriba. ¿Sí? Ahí no sé. Estaría poniendo. Bueno, sí, está bien ahí. Está Sí, perfecto ahí ahí. arriba tenés esas dos paletitas chiquitas que no lo vas a usar, así que las podrías cerrar, así ganas espacio en la ventana de trabajo. Arrastrarlas acá y después las cerrás. Acá. Sí, y ahí las puedes cerrar. Genial. Sí. Perfecto. Gracias. ¿No hay otra consulta? Bueno, listo. Nos vemos la semana que viene. Ok. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias.